Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy te traigo una reseña muy especial sobre una obra clásica que cada día se vuelve más relevante. 1984 de George Orwell. Prepárense para adentrarse en un mundo distópico que lamentablemente parece hacerse realidad ante nuestros propios ojos. 1984, a modo de reseña, fue publicada por primera vez en 1949. Es una obra maestra del género distópico. El genio literario detrás de ella es George Orwell. Este autor nos presenta un futuro sombrío, en el que un gobierno totalitario representado por el Gran Hermano controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Orwell nos advierte sobre el peligro de la manipulación, la vigilancia constante y la pérdida de la privacidad, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la sociedad de la vigilancia. Podemos ver en la actualidad cómo la novela 1984 se convierte en un espejo inquietante de nuestra sociedad. Uno de los temas más prominentes en la obra es la manipulación de la información por parte del gobierno. En el mundo actual, estamos expuestos a una avalancha de noticias falsas y propaganda, donde la verdad se distorsiona y la desinformación se utiliza como herramienta de control. Los medios de comunicación y las redes sociales están siendo utilizados para moldear nuestras opiniones y manipular nuestras percepciones. La vigilancia constante es otro elemento que Orwell predijo con precisión. En la obra, los ciudadanos son observados constantemente a través de pantallas y cámaras ocultas. Hoy en día la tecnología ha avanzado enormemente y nuestras vidas están cada vez más conectadas. Nuestras cámaras de seguridad, teléfonos inteligentes y los dispositivos del Internet de las cosas nos vigilan constantemente, recopilando datos sobre nosotros y nuestras acciones. La privacidad se ve comprometida en nombre de la seguridad y el control social. Además, Orwell muestra cómo el gobierno en 1984 utiliza la vigilancia no solo para controlar a los ciudadanos, sino para identificar y reprimir cualquier forma de resistencia. En la actualidad observamos cómo las grandes corporaciones recopilan y analizan nuestros datos personales en nombre de la seguridad y el orden público. Se ha debatido mucho sobre los límites de la privacidad, el equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales. Sin embargo, el consenso no ha llegado. Es una cuestión que nos involucra a todos y que merece una reflexión profunda. Otro aspecto aterrador que Orwell plantea es el uso del lenguaje como herramienta de manipulación. En 1984, el gobierno introduce la neolengua, una versión modificada del inglés que busca limitar y controlar el pensamiento al reducir el vocabulario y eliminar las palabras consideradas peligrosas. Si prestamos atención, podemos ver cómo ciertas palabras y conceptos están siendo redefinidos en nuestra sociedad actual, donde se manipula el lenguaje para moldear una forma específica de pensamiento y limitar la libertad de expresión. Además, la novela explora el tema de la supresión de la individualidad y la resistencia frente a un sistema opresivo. En un mundo donde la conformidad es la norma y la disidencia es castigada, Orwell nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y proteger nuestras libertades fundamentales. Inclusive, dentro de la obra se aborda el control y manipulación de la historia. En ella podemos observar cómo el gobierno reescribe constantemente los registros históricos para adaptarlos a su narrativa y mantener a la población en un estado de confusión y sumisión constante. En nuestros tiempos también somos testigos de la revisión y manipulación de la historia, donde se reinterpretan eventos del pasado borrando información incómoda. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién controla realmente la narrativa histórica y con qué propósito? En la novela, Orwell también nos muestra cómo se crea un estado de miedo constante en la población, lo que facilita el control y la manipulación. La idea de una amenaza externa omnipresente se utiliza para mantener a la sociedad en un estado de alerta. En nuestro mundo actual también se utiliza el miedo con la inseguridad como herramientas para justificar medidas extremas
y restricciones a nuestras libertades. Es importante cuestionar y examinar críticamente las narrativas de miedo que nos rodean y buscar la verdad más allá de la manipulación emocional. No puedo pasar por alto, dentro de este análisis, los peligros de la conformidad y la renuncia a nuestra individualidad en aras del control social que aborda la obra. A menudo nos vemos presionados a encajar en ciertos estándares, a seguir las corrientes dominantes, perder nuestra voz. Es esencial recordar que nuestra individualidad y nuestras diferencias son valiosas, que la diversidad de pensamiento es lo que impulsa el progreso de las naciones. Amigos literarios, 1984 es una obra que nos desafía a reflexionar sobre nuestra realidad como la conocemos, a cuestionar el poder y la manipulación que existe en nuestro mundo. Es una llamada a la acción para proteger nuestras libertades, defender los valores fundamentales de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.